Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este programa que se llama Cheo y Vivi. Les damos a todos la bienvenida y esperamos que se encuentren muy bien. De pronto nos estás viendo en diferido y si estás en este momento con nosotros en vivo, te pedimos que nos escribas un comentario, cómo estás, cómo te encuentras, si tienes alguna petición de oración, si de pronto quisieras, no sé, que oráramos por ti por alguna razón, ahí nosotros te estamos leyendo, o si simplemente nos quieres dejar un saludo, también lo recibimos con muchísimo amor. Esperamos que, bueno, esta semana haya sido muy buena para todos ustedes y que la que viene sea mucho mejor. Hola amor, ¿cómo estás? Hola a ti, hola a todos los que nos ven, gracias a Dios estamos muy bien, como siempre contentos. Siempre será un enorme privilegio y una responsabilidad muy grande estar acá, poder estudiar la palabra de Dios, hacerlo con un corazón dispuesto y sobre todo pidiéndoles a ustedes que se unan a ese sentir de poder aprender, volver real todo lo que está escrito en la palabra de Dios y volverlo real en nuestro día a día. Así que muy bien. Bueno, como ustedes saben, hemos estado haciendo una campaña que se llama Seamos Reales y nos ha gustado mucho estos temas porque verdaderamente nos muestra si somos reales y verdaderos hijos de Dios. Muchas veces colocamos máscaras, colocamos apariencias, somos los de los que de pronto venimos a la iglesia y creemos que por solo venir somos cristianos y resulta que no. Resulta que ser hijo de Dios es un término muy amplio e incluye cosas y muchas cosas que debemos hacer bien. Y por eso nos ha gustado hacer este tipo de temas. La semana pasada estábamos viendo un tema muy importante que es entronar a Dios en nuestro corazón. Y quisimos decir este primer programa como algo muy especial y muy importante para resaltar. Y hoy digamos que es la continuación de ese programa, porque vamos a hablar acerca de soy real cuando Dios sigue siendo lo primero. Así que presten mucha atención, les pedimos que dispongan su corazón, dispongan su vida, si tienen ahí su Biblia, si tienen donde anotar, háganlo porque hoy nadie sabe, pero Dios sí sabe para quién es esta palabra. Amén. Así que por favor dispongan su corazón, vamos a orar. Como siempre lo decimos, esto es algo que si usted quiere que se le haga real y quiere que el Espíritu Santo hoy se mueva, pues usted necesita disponer su corazón para que usted no solamente sea un mero oidor, sino comience a trabajar para ser un verdadero hacedor. Así que Señor Jesús, Padre, hoy te doy gracias. Te pido para que todos mis hermanos en estos momentos estén allá en casa, orando con su espíritu, Señor, dispuesto en reverencia a ti, Señor. Que ellos aparten este tiempo no solamente para escuchar, Señor, sino para reflexionar, para poder buscar en tu palabra, Señor, las respuestas a lo que ellos están viviendo, Señor. Quiero orar, Señor, por este tiempo, por la vida de nosotros, Señor. Pongo en tus manos la vida de mi esposa, Señor, para que la uses poderosamente a través de la enseñanza, Señor, de tu palabra. Oro también por mi vida, Señor. Pongo delante de ti lo que somos para que tu Espíritu Santo sea quien nos dirija, Señor, en nuestro actuar, en nuestro pensar, y que cada palabra, Señor, que hoy vayamos a decir sea guiada e inspirada en ti, Señor. Te damos gracias y hemos hecho esta oración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, como decíamos, hace 8 días empezamos hablando acerca de cómo entronar a Dios en nuestro corazón y si realmente lo tenemos entronado en nuestro corazón. Y nos dábamos cuenta que muchas veces nosotros nos encargamos de definirnos por nuestra profesión, por nuestros, no sé, lo que tenemos, nuestras finanzas o nuestras cosas materiales, pero no nos damos cuenta de lo importante que es definirnos como hijos de Dios. Y en la medida que hacemos esto, pues nos damos cuenta que en todas las áreas de nuestra vida se encuentra Dios presente y no solamente las que yo quiero que Él esté. Hablábamos hace 8 días que muchas veces nosotros decidimos si Dios está no sé, en mi matrimonio, pero no está en mi crianza con mis hijos. Está en mis finanzas porque lo necesito que me provea, pero lo saco de mis sueños y mis deseos. Entonces, pues Dios no está entronado en nuestro corazón. Así es. Y lo importante de todo esto es ir con esa continuidad, porque nosotros primero hablábamos de la importancia de soltar, y cuando hacemos ese acto de soltar,
podemos hablar de un orden. Hace 8 días, como bien lo decías tú, entendimos que era entronar o colocar a Dios primero. Y lo entendimos no solamente como un concepto, sino lo llevamos ya a la práctica de nuestro día a día, que finalmente es lo que va a reflejar si nosotros realmente creemos y vivimos de acuerdo a lo que Dios nos exige en su palabra. Es decir, yo creo que hoy en día muchos pueden definirse como cristianos, pero realmente son sus actos y su vida las que darán fe de lo que usted cree. Y eso es muy importante porque nosotros estamos hablando de ser reales. Así es. Ser reales delante de Dios, ser reales delante de nuestro cónyuge, delante de nuestros hijos, de nuestra familia, de la sociedad en general. Así Y ese es un tema que tiene mucho que ver sobre esa relación que tenemos primero hacia Dios y la relación que podemos tener con los demás o con otras áreas de nuestra vida. Es un tema muy completo y creemos siempre que el hecho de que tú comprendas y vivas de la forma en que Dios lo exige, de esto va a depender primero que seas una persona que viva en bendición, que viva bajo la protección de, que vivas bajo el cuidado de, que vivas bajo la provisión de. Y también está la respuesta a por qué yo estoy tan mal. Y muchas de las razones que nosotros encontramos es ver que son nuestras decisiones las que muchas veces nos llevan a vivir una consecuencia que no quisiéramos estar viviendo. De acuerdo. Así que, ¿consecuencia de qué? Consecuencia de que de pronto hemos perdido de vista que Dios es nuestro primer lugar, nuestro primer amor. Hemos perdido de vista, como decíamos hace 8 días, que somos siervos y que Dios es soberano de nuestra vida, y como soberano Él tiene derecho a elegir sobre nosotros, y en nosotros recae que el derecho a tener una fe de que Dios tiene un plan diseñado para que nosotros alcancemos un propósito glorioso y para que alcancemos la bendición que Él tiene para nosotros. Entonces, hoy vamos a tocar un tema que nos llamaba mucho la atención porque hace 8 días colocábamos el ejemplo de Job. Job es un varón definido. Cuando usted vaya al libro de Job en la palabra de Dios, en el versículo 1, se define, en el capítulo 1, versículo 1, usted va a ver que se define a Job como un hombre perfecto, justo y temeroso de Dios, apartado del mal. Esto es lo que significa espiritualmente tener a Dios entronado en su corazón. Así es. Así que cuando veíamos la historia de Job, pues entendíamos que Job, o los primeros versículos, reflejan un poco de lo que era el corazón de este hombre. Entendemos que el primer versículo muestra quién era Job, o más bien quién era Dios en la vida de Job. Exacto. Segundo, se nos mostraba que era un hombre familiar porque el cuadro de sus hijos es un símbolo de ese amor hacia su familia dentro de sus prioridades. Y tercero, se nos mostraba como un hombre que era próspero, que era un hombre que tenía muchos bienes. En esta época el dinero no se medía por las monedas o por el dinero, el papel, sino se veía por las posesiones, por el número del ganado, de las ovejas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que este era un hombre muy próspero. Sin embargo, vemos que en su corazón estas cosas eran bastante secundarias. Todo el tiempo él en su corazón sabía quién era el que gobernaba, quién ocupaba su primer lugar. Y es que ahí es donde hace 8 días hablábamos acerca también de un ejemplo que era la época feudal, o donde estaban los reyes, y decíamos que en esta época, o cuando uno tenía un rey, nosotros no lo hemos tenido, pero sí, imaginémonos que tenemos un rey, pues todo el pueblo velaba por ese reino, por su ciudad y por su reino, y todo lo que el rey decía era lo que se hacía, y todo lo que el rey determinaba daba como una ley o un edicto, pues para el pueblo, para quien amaba a su rey, era algo correcto y lo recibía de una manera buena, o sea, sentía que debía respaldar a su rey.
Y es ahí donde también hablamos hace 8 días acerca de la lealtad hacia nuestro Rey. Si yo decido entronar a Dios en mi corazón y en todas las áreas de mi vida, significa que Él es soberano sobre mi vida. Amén. No, yo soy soberana sobre Dios, es decir, yo no manejo a Dios, sino que yo le entrego mi libertad a Dios para que Él sea soberano de mi vida. Así es. Ahora, ¿cómo podemos aterrizar esto a los términos actuales y a los términos prácticos, que es lo que queremos hoy darle a usted? Exacto. Estamos viviendo tiempos donde muchas veces asistimos a una iglesia cristiana, manifestamos muchas veces con nuestras palabras e incluso con algunos actos que Dios es nuestro primer lugar. Sí. ¿Por qué? Porque podemos decir: Dios, te amo, Señor, tú eres lo más importante para mí, asisto a una iglesia. Sin embargo, en nuestras decisiones o en esos momentos de prueba, se nos olvida tales afirmaciones. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que muchas veces, sin darnos cuenta, estamos colocando de pronto a padre, a madre, hermanos, hijos, novios, cosas terrenales, porque dinero. Ya no podemos hablar solamente del tema familiar o personal, ya entonces está el negocio, la profesión, está el dinero. Y entonces podemos ver muchos cuadros. Y la palabra de Dios está llena de muchísimos ejemplos de personas que creían estar amando a Dios, pero en realidad amaban más otras cosas. Exacto. Por ejemplo, cuando hablamos del tema de los negocios, de las riquezas, pues ustedes se van a acordar de esa conversación que Jesús explicaba que tenía con un joven que era rico y que él decía: sí, he cumplido con todo lo que la ley me pide. Exacto. Era una persona que seguramente por su estatus y por sentirse prosperado, se sentía no solamente afortunado, sino se sentía bendecido. Entonces, nosotros entendíamos que cuando Jesús le dice: solamente una cosa te hace falta, que vayas y vendas todo y se los des a las personas pobres. Cuando Jesús dice que afirmaba esto, en el corazón de este joven hubo un gran dolor, porque seguramente en ese momento él entendió que el amor hacia las riquezas y a las cosas de este mundo eran más grandes que su amor a Dios, que lo llevaban incluso a creer que él estaba cumpliendo con toda la ley. Así que la pregunta que yo hoy te hago, para empezar ya a desglosar, es: ¿realmente tienes a Dios en el primer lugar? Piensa en tu familia. Yo estoy al lado de mi esposa. Ella sabe que la amo, ella sabe que la respeto, ella sabe que la valoro, pero ella también entiende que yo, o mi lugar como sacerdote de mi hogar, es amar primero a Dios antes que a ella. Cuando yo veo a mis hijos y todo el tiempo quiero cuidar de ellos, no puedo olvidar que antes de mi amor y cuidado está el amor y cuidado de Dios. Por eso mi corazón, antes de tener los ojos fijados en ellos, debe ser tener mis ojos fijados a Dios, mi corazón fijado a Dios, y entregarle mis hijos en sus manos para que Dios sea quien los guarde y los proteja. Eso me hace a mí estar en el lugar correcto, que es amando primero a Dios antes que a ellos. ¿Eso significa que yo no los cuido? No, para nada. Pero significa que mi esperanza no está solamente en lo que yo hago o en lo que puedo hacer como padre, sino en lo que Dios va a hacer como su Padre y como su Dios. Así que la pregunta que te hago: ¿qué está ocupando el primer lugar? Y no dejes que solamente sea la respuesta obvia o la respuesta rápida por estar escuchándome. Yo te invito a reflexionar cómo estás viviendo tus tiempos. Ejemplo, en las mañanas te levantas y ¿qué es lo primero en lo que piensas? ¿Qué es en lo primero a lo que le das tiempo? Yo, por ejemplo, admiro muchísimo a todas las mujeres. Primero, porque no sé cómo hacen para que saquen tiempo para todo. Es impresionante. Eso es como preguntarse cómo hacen para que en un bolso que tiene un tamaño pequeño tengan de todo. Eso es impresionante. Hasta aguja y hilo. Exacto, de todo tienen. Pero el hecho es que las mujeres tienen tiempo para todo. Sin embargo, y yo acá quiero ponerte porque hay un cuadro en la palabra de Dios
que nos dice, no la vamos a leer por temas de tiempo, pero solamente lo invito a reflexionar a cómo tú, mujer de Dios, estás viviendo tu fe. Hay algunas que lo viven de forma parecida a Marta y otras de forma parecidas a María, su hermana. Entonces, tú que eres mujer, hay mujeres que, por ejemplo, se levantan en la mañana y están pensando ya en el almuerzo, en dejarlo porque tengo que ir. ir. Los niños, el almuerzo, la comida, tengo que comprar no sé qué, tengo que ir a trabajar y tengo que hacer tal. No para. Pero entonces, tú no puedes estar colocando estas cosas que no solamente te están ocasionando un cansancio y un desgaste, exacto, sino si tú no si las estás colocando por encima de tener tiempos con Dios, de entender que tu prioridad debe ser Dios, de que si tú amas a Dios por encima de todo lo demás, esas demás relaciones que dependen de ese amor van a estar bien, por encima de esas cosas que también demuestran tu amor. No quiere decir que lo que estás haciendo está mal, lo que te estoy diciendo es a qué le estás dedicando más tiempo o a qué cosas estás dándole más importancia a la hora de ver tu corazón y las intenciones y los tiempos y las acciones que pueden demostrar tu fe. Así es, y de hecho les invitamos aquí a que ustedes abran su Biblia en Mateo 16, versículo 24 al 28. Digamos que uno lee muchas veces este pasaje y no entiende la profundidad, lo que significa y las palabras que Jesús usó, porque así como tú hablabas del joven rico, cuando Jesús le dice que venda todas sus posesiones, pues como ya él dice que ya hizo todo perfecto, entonces venda eso y regáleselo a los pobres y sígame. Cuando ya le tocan una área en donde él no se siente capaz de incluir a Dios ahí, entonces nada de lo que has hecho funciona. Es decir, tú puedes venir a una iglesia, tú puedes tal vez orar, pero si tú no estás incluyendo a Dios en tu relación de noviazgo, si tú no estás incluyendo a Dios en tus sueños, si tú no estás incluyendo a Dios en tus planes, en tu familia, pues tampoco estás haciendo nada. Simplemente estás haciendo un ritualismo que a Dios no le sirve y no le funciona. Entonces Jesús da estas palabras y dice estas palabras a sus discípulos, pero cada palabra de estas tiene un sentido y los estaba preparando a los discípulos y nos estaba preparando a nosotros para entender que si íbamos a seguir a Jesucristo, esto tenía unas consecuencias, bien sea buenas o malas, si lo podemos decir malas terrenalmente. Dice, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, o sea, lo que hablábamos acerca de la libertad. Yo le entrego mi libertad a Dios, tomar su cruz y seguirme. Me detengo ahí un segundo. Cuando hablamos de tomar la cruz, ese cuadro nos habla de las pruebas, de que Dios iba a probar nuestra lealtad. Dios tiene que hacerlo para ver qué tan hijos de Él somos. Entonces ese toma tu cruz es, bueno, si me vas a seguir, perfecto. Dame tu libertad. Y seguramente en medio de esa vida que vas a tener algunas pruebas que cumplir y que pasarlas, como esos juegos de, bueno, no sé, de laberintos y de obstáculos. Y entonces si yo paso el primer obstáculo, gano no sé cuántos puntos. Así más o menos es la vida cristiana. Vamos a estar de obstáculo en obstáculo, pero esa es tomar la cruz y seguirlo. Dice, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. O sea, tu vida, a tus deseos, a tus sueños, vas a perderlo, porque finalmente eso se desvanece, ¿sí? Eso ya después de que nosotros partamos de este mundo, eso ya no sirve de nada. Pero si entregas tu vida por causa de mí, la salvarás. Es decir, si yo vivo como Cristo quiere y aún si en medio de lo que yo estoy viviendo veo persecución, incluso llego hasta la muerte por causa de Cristo, yo voy a ser salvo eternamente. Amén. O sea, nos está hablando de una dimensión muy diferente a la que nosotros ahora vemos. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? O sea, ahí nos da todo un cuadro. ¿Hay algo que valga más que tu alma?
Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. Les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver al Hijo del Hombre llegar en su reino. Amén. Wow, y esto que tú estás diciendo, pues, son de esos versículos, esos pasajes que tienen tanta profundidad que creo que si nos quedamos hablando de frase esto, por frase, podemos sacar 10 programas de sí. uno. Sin embargo, cuando Jesús utiliza el símbolo de la cruz, Él lo hace reflejando el amor más grande, y esto es la fuente o es la raíz para que usted pueda encontrar de pronto esas fuerzas que se necesitan para seguir a Cristo. Entonces Jesús sabe qué significa llevar esa cruz, y por eso te está pidiendo que si realmente te consideras un seguidor, debes llevar la cruz de Cristo y llevar tu vida conforme a lo que la palabra de Dios te está pidiendo. Y nos metemos porque tú hablaste de las pruebas y nos metemos ya de lleno, y usted se preguntará por qué colocaron este título. Y vamos a volver de pronto a el personaje central. Cuando nosotros hablamos de entronar, cuando hablamos nosotros de colocar a Dios primero, de entregar a Isaac, siempre sale a relucir ese personaje hermoso y heroico que es Abraham. Porque creo que no hay una imagen más gráfica que cuando un padre es capaz de entregar a su hijo. Sin embargo, Abraham con dolor entrega a su propio hijo, al hijo de la promesa, por amor a Dios. Ahora, yo quiero que tú vayas un poco más allá y no nos detengamos a ver a Abraham. El cuadro de Abraham es un cuadro de Dios en los cielos, del Dios Padre, porque Dios, por amor a ti y por amor a mí, como el Rey soberano, recuerda que estamos hablando de entronar, colocar a Dios primero. Exacto. Cuando tú aceptas a Dios es porque sabe lo que costó. ¿Pero qué costó? Costó que el Dios Padre enviara a su Hijo de la misma forma en que Abraham lo estaba haciendo con Isaac. Lo llevó para ser entregado como una oveja al matadero. Y Dios, el Padre, que sabe lo que significa hacer esto, tuvo compasión y misericordia de Abraham con Isaac. Esta compasión y esta misericordia muchas veces no la mostramos cuando no actuamos de acuerdo a los estatutos y a la palabra de Dios y pensamos en lo que significó el sacrificio del Dios Padre con Jesús cuando Él entregó todo por amor a ti y por amor a mí. Así que no quiero detenerme solamente para hablar de Abraham y de Isaac, porque tal vez es el ejemplo más gráfico que podemos encontrar cuando vemos que Dios está probando a una persona y le está diciendo: quiero que tú me entrones en tu corazón. Así es. Vemos en la vida de Job ya cuando él va a ser probado, y por eso ese título dice: soy real cuando Dios sigue siendo lo primero. Pero Dios sigue siendo lo primero a pesar de la prueba. Exactamente. Está siendo lo primero ahora en este momento de tu vida, a pesar de pronto que Él no ha contestado esa oración que tú le has hecho con tanto fervor, con tanta pasión. Es que esa palabra siendo lo primero nos habla de un todo. Es decir, muchas veces las personas que reciben por primera vez a Cristo, es algo muy hermoso y uno se goza de verlos, como aceptarlo y empezar una vida cristiana. Pero es como los bebés, y es igualito a los bebés. Los bebés espirituales, pues papá Dios los consiente, les concede las cosas, les ayuda, hace miles y miles de cosas por hacerlos sentir amados. Pero Dios tiene que dejarnos vivir, es decir, nos empieza a destetar, por decirlo así. Él ya empieza como, bueno, ya estás preparado un poco más para ser probado. Pero cuando llegan las pruebas, entonces ya digo, uy, no, esto como que ya está muy complicado, como que ser hijo de Dios no es tan sencillo, y como que es que viene la tentación y es lo que más me gusta, no, pero yo como vine a decir que iba a ser cristiano y ahora ya no puedo hacer lo que más me gusta, y empieza como esa no sé, ese revuelto en la mente, sí, esa batalla mental, y muchos
deciden volver atrás. Por eso dijimos siendo lo primero. Amén. Es decir, en lo bueno, claro, todo el mundo es hijo de Dios, todos amamos a Dios, venimos acá, aplaudimos, levantamos las manos, mejor dicho, nos sentimos genial. Pero ¿y si estamos en medio de una prueba? ¿Sigue Dios siendo lo primero? Y es que eso que tú estás diciendo nos lleva a que tú, ya que te estás respondiendo a la pregunta que te hacíamos hace un momento, ¿sigue siendo Dios lo primero en tu vida a pesar de lo que estás viviendo? Y yo te digo, ese es un tema para cualquier persona que se considere un hijo de Dios, sin importar qué cargo tenga la iglesia, sin importar cuánto tiempo lleve en el evangelio, porque muchas veces estamos diciendo a Dios, tú eres lo primero, pero seguimos en una batalla cuando Dios de pronto no nos respondió como queríamos. Dios, ¿por qué si te hice esta oración por mi familiar, pero mi familiar terminó partiendo al cielo? Yo te pedí esto y me diste esto. Y aunque no lo demuestre con palabras, aunque quiera creer que tú tienes un plan y descanso en ti, sigo pensando en que esto que me ocasiona tanto dolor me hace pensar que te equivocaste. Ahora, en la vida de Job hay algo muy interesante y ojalá tú lo puedas explicar, es cuando leemos justamente esta parte, vemos cómo Satanás se presenta delante de Dios. Eso es lo que vamos de pronto a entrar a ver, ¿no? Exacto, pero explico rápido. O sea, Satanás se presenta delante de Dios a pedir que deje probar a Job. Y eso tiene mucho también que aprender y que podamos aprender. Claro, eso es el siguiente punto y te agradezco mucho que me lo pongas como algo a resaltar. ¿Por qué? Porque hay dos explicaciones a por qué de pronto Dios no sigue siendo lo primero en medio de la prueba. La primera, pues obviamente es la humanidad caída, nuestra humanidad, ¿sí? Nuestra condición de seres humanos, que es por naturaleza el ser humano va a tener temor, va a tener dolor y se va a doler, porque así fuimos creados. Yo no sé si tú sepas, pero el 80% de las personas que quieren aprender a lanzarse por paracaídas son personas que antes del salto final se arrepienten. Y por eso necesitan en ese primer salto que haya una persona que vaya con ellos para que los empuje hacia el precipicio. Porque a pesar de que a ellos les gusta o que tienen esa adrenalina, al ver la inmensidad de la creación de Dios cuando están allá arriba y cuando ven el vacío, sienten humanamente miedo. Y esto es lo que muchas veces sucede con los cristianos, que cuando están en alguna prueba se paralizan y olvidan quiénes son en Dios, se paraliza su fe, quedan completamente estáticos. Y yo espero que esta enseñanza el día de hoy que hoy traemos en el nombre de Jesús te pueda hacer mover y profundamente puedas sentir al Espíritu Santo diciéndote: muévete, no te quiero paralizado, te quiero lleno de fe, no te quiero lleno de temor. ¿Por qué? Porque vamos a hablar lo que tú nos estabas diciendo. Hay una segunda explicación que es muy importante, y es que cuando se nos presenta esto que nos hablabas de cuando Satanás se presenta y tiene una conversación con Dios, pues es muy interesante porque muchos estudiosos, muchos teólogos, lo que quieren, lo que dicen o la interpretación que le dan a esto, porque muchos dicen, no, ¿cómo puede haber una comunión entre Dios y el mal si Dios es 3 veces santo? ¿Cómo puede exactamente haber una conversación? Pareciera que hay. Muchos teólogos, y me quedo con esta explicación que me hace descansar en mi corazón, dicen que estos versículos que aparecen ahí muestran la realidad de lo que sucede de forma poética o de forma un poco más textual, lo que sucede en el mundo espiritual. Así que yo te digo una cosa, el mundo espiritual es muy real, y como nos lo explican en unas palabras muy fáciles acá, es como vemos que se mueve ese mundo espiritual. Primero, se nos dice que Satanás es una persona que está paseándose por el mundo, porque yo no sé qué, si ustedes sepan, voy a leerlo literalmente. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Los hijos de Dios, ¿quiénes son hijos de Dios? Amén. Entre los cuales vino también Satanás. Recuerde usted que Satanás es un objeto creado. Él podrá creerse que puede estar a la altura de Dios, pero él jamás lo va a hacer, porque él es creación de Dios. Dios lo creó. Así que lo creó como arcángel, valga la aclaración, y él se revela delante de Dios y cae con la tercera parte del cielo.
Pero cuando dices creado es porque fue hecho por Dios. Fue hecho por Dios. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y entonces muchos dicen que cuando usted se pregunta ¿dónde está Satanás? ¿Cómo puedo ver a Satanás? Respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿En dónde está Satanás? Él es el príncipe de este mundo y está andando. Pero mira lo que estaba haciendo. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Esto que dice Jehová acerca de Job es lo que yo quiero que usted piense. ¿Qué diría hoy Dios de usted? ¿Qué diría Dios hoy de ti? ¿Qué diría Dios hoy de mí? Eso es algo que solo Dios tiene la respuesta, pero usted también, porque usted sabe cómo está viviendo. Y dice, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Entonces, fíjate lo interesante cuando yo estudiaba este tema, que ahí ya vemos en el mundo espiritual la tarea de cada uno de esa batalla espiritual, de esos dos ejércitos que están constantemente en conflicto. Y vemos, entonces, primero la tarea de Satanás. Él está caminando, está viendo a quién acusar, él está viendo a quién va a devorar, porque él es como ese león rugiente que está mirando qué presa está débil, qué presa me voy a comer, a qué presa voy a tentar, etc. Pero también podemos ver en la respuesta de Satanás qué significa entronar a Dios, porque fíjate que Job era un hombre bueno, pero Job, al haber entronado a Dios, Dios estaba tan feliz con lo que este hombre hacía, que mira las consecuencias de qué significa entronar a Dios. Y le dice, versículo 10, no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Es decir, ahora que tú estás bien, mírate, mira a tu familia, tienes un buen trabajo, tienes un buen sueldo, tienes un buen negocio, tienes una esposa hermosa, como en mi caso, que tengo la más bonita de todos, tengo 2 hijos muy lindos, tengo un hogar. La realidad es que yo soy de las personas que siento que no necesito de mucho para sentirme bien. Yo desde que tenga a Dios en mi vida, desde que tenga mi familia, creo que el resto son cosas que vienen por añadidura, cosas que no son tan importantes. Así que, fíjate, ¿por qué tenemos esto los que amamos a Dios? ¿Quién nos lo ha entregado y quién nos cuida? Dios. Versículo 10. Esto es lo que dice Dios cada vez que Satanás quiere tentar, cada vez que no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tienes. ¿Quién hace vallado alrededor de ti? ¿Quién es escudo alrededor de ti? Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tienes, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Ahí se acaba ese choque, esa batalla. Vemos que ahí se presenta Satanás como el acusador. Y dijo, por fin. Y esto también demuestra... Voy a buscarle el quiebre. Querido y querida, tú que nos estás viendo, llénate de fe. Hay personas que le tienen más temor al diablo que a Dios. Y tener temor a Dios es diferente a tener pánico o miedo. Tener temor es tener reverencia. Y cuando yo tengo y soy un hombre temeroso de Dios, sé que Dios me va a guardar. Porque sé que si estoy con Dios, aún Satanás, con todo y su poder, con todo y su ejército de ángeles caídos, no podrán poner manos sobre nosotros. Porque Jehová es quien permite y sabe hasta dónde podemos ser probados. Por eso le dijo, todo lo que está en su mano, yo te lo entrego, puedes probarlo. Solamente una cosa te pido, no lo toques a él. Y Dios va a guardar. Y mira, para terminar la lectura, fíjate lo interesante. Y eso también te lo digo. En el mundo espiritual, Satanás, tú hace unas charlas atrás, invito a que las vea, nos enseñabas que Satanás sabe perfectamente cómo probarnos, cómo tentarnos.
porque como Satanás está rodeando la tierra, él sabe cómo está nuestro corazón y sabe qué áreas son las áreas que más nos afectan. Recuerda que nosotros en el programa pasado hablábamos de que estos primeros 3 versículos mostraban de pronto ese orden jerárquico de prioridades que había en el corazón de Job. Pues fíjate cómo Satanás conocía lo que había en su corazón. Él sabía que Dios era lo primero. Y entonces dijo, este es un hombre de familia. Versículo 13, y aconteció que sus hijos e hijas comían, versículo 13, y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Y dice, aún estaba hablando cuando vino fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a todos los criados a filos de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo. Recuerden que en el versículo 13 ya se nos estaban diciendo. ¿Y qué sucedió con ellos? Vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de las casas, la cual cayó sobre los jóvenes, y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y ahí cuando lees, es decir, es un ejemplo demasiado claro de cómo nosotros deberíamos actuar en una eventual prueba que sea muy difícil. Y yo pienso que llegar a ese nivel requería justamente lo que nos decía el versículo 1. O sea, su prioridad era Dios, era un hombre íntegro, un hombre que siempre pensó primero en Dios que en lo demás. Pero creo que llegar a ese nivel, para nosotros llegar a eso, nos toca trabajar mucho en nuestra parte espiritual, mucho en nuestra comunión con Dios y mucho en entronar a Dios realmente en nuestro corazón. Porque acá cuando Job dice, yo me imagino la escena y me imagino el dolor de Job, porque no puede ser que, no le dolió nada. Claro que le dolió. Debe haber sido terrible en un momento tener todo y en 2 segundos no tener nada, porque fíjense que ahí decía que venía un mensajero, luego llegaba otro y era como en un instante diciéndole, perdiste esto, se quemó esto, se quemaron tus bienes, luego tus hijos se murieron. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Y creo que él como no sabía lo que había pasado entre Satanás y Dios, o sea, él no estaba advertido de lo que iba a pasar, pues esto lo tomó por sorpresa, y yo supongo y lo creo que él estaba aturdido. Pero muchas veces nosotros estamos aturdidos en una prueba y lo primero que decimos es, estoy cansado de esto, ¿por qué Dios me hace esto? Yo no entiendo por qué Él desde el momento en que yo me volví cristiano todo me pasa, estoy harto de estar orando para que Dios no me responda. ¿Cuántas veces nosotros hablamos así? Y Job, por el contrario, dice, yo creo que con el dolor más grande en su corazón, como pasmado tal vez de todo lo que ha pasado, y dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová quitó, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. O sea, en ese momento él empieza a adorar a Dios cuando todo se había perdido. A veces leemos esto y no entendemos la dimensión y creemos que Job era, no sé, superhumano y que no sentía. Obviamente Job sentía. Y para Job debió haber sido un choque en su fe, porque él amaba a Dios, para él lo primero era Dios, y dice, y ahora
cuando dice fuego de Dios cayó del cielo, cuando le dice esto al mensajero, pues él qué va a decir, o sea, Dios me mandó todo esto, entonces ¿cómo así Dios? Íbamos bien, o sea, yo estaba haciendo las cosas bien, ¿qué pasó? Pero la reacción de Job es una gran enseñanza para nosotros. Y acá volvemos al versículo que leíamos en Mateo 16, que hablábamos acerca de cuando Cristo dice, tomen su cruz y síganme, o sea, quiten su libertad, démenla a mí y síganme a pesar de cualquier cosa. Ahí es donde todos nos debemos hacer la pregunta, venga, ¿realmente yo estoy dispuesto a hacerlo y lo voy a hacer bien? Porque en un momento de emoción todos lo hacemos. De hecho, lamentablemente en las iglesias hay mucha emoción, se mueve mucha emoción y no digamos que no lo voy a juzgar ni voy a decir que es lo peor del mundo, no, para nada, pero sí muchas personas reciben a Cristo en medio de la emoción del momento, la palabra me tocó, me hizo llorar, me conmovió, listo, yo sigo a Cristo, pero no nos alcanzamos a imaginar lo que realmente significa y en lo que nos estamos metiendo, es decir, de hecho Jesús es muy, muy curioso porque cuando Jesús estaba a punto de ir a la cruz y estaban bebiendo la última copa, estaban en la cena y cuando, si no estoy mal, es Juan y otro discípulo le dice que ellos querían estar uno a la izquierda y otro a la derecha cuando estuviera en el cielo. Jesús le dice como, el que quiera tú no ser tienes el ni mayor. idea lo que estás pidiendo, o sea, si tú quieres estar al lado mío como yo lo voy a estar en gloria, te va a tocar muy difícil. Y si vemos la historia de los discípulos, los que realmente siguieron a Cristo, porque vemos a Judas que tomó la decisión equivocada y él se suicida, pero los que decidieron seguir a Cristo tuvieron unas vidas muy difíciles. Y de hecho su muerte, casi todos los discípulos fueron mártires de la fe. O sea, murieron por la fe y murieron de formas terribles, o sea, terribles. De hecho, Juan fue por allá exiliado en una isla, o sea, Pedro fue asesinado, o sea, vemos cuadros donde uno dice, venga, seguir a Cristo no es fácil. Y tal vez Job se comportaba por amor a Dios muy bien, pero vino una prueba que lo sacudió y su actitud fue todo lo contrario a lo que uno esperaría que sucediera. Así es, y es que justamente eso es lo que nosotros queremos hoy que tú puedas reflexionar. Y lo hacemos de la forma más práctica y más honesta porque Exacto. tal vez nosotros para enseñar esto es porque también lo hemos vivido. Y cuando nosotros leíamos la historia de Job, yo recordaba cuál fue mi último gran momento que sucedió esto en mi vida. Y yo dije esta afirmación, yo sé que tú te vas a acordar. Uh-huh. Y yo dije, estoy cansado. Le decía a mi esposa, y yo con ella es una tremenda consejera, porque aunque usted no lo crea, nuestra relación está basada en tanta amistad y en tanto amor, no solamente propio, sino hacia Dios, que cuando yo tengo una carga en mi corazón, sé que la primera persona con la que yo hablo después de haberlo hecho en mi lugar secreto con Dios es mi esposa. Uh-huh. Y entonces yo le dije a ella, después de haber orado a Dios con lágrimas en mis ojos. De hecho, eso fue un momento después de que ella llegó a la casa, porque mi hija estaba enferma, estuvo hospitalizada. Y cuando llegó yo le dije, estoy cansado. Y ella me dijo, ¿qué pasó? Y ella tiene es muy dulce para escuchar. Y entonces yo le dije, estoy cansado porque a veces siento que se acaba una prueba y de golpe viene otra. Y cuando por fin siento que las cosas van bien, otra vez, y otra vez, y otra vez. Pero cuando yo comencé a darme cuenta con el paso de los tiempos que mi hija estuvo bien, y no fue por el cuidado excelente que tuvo mi esposa o los médicos, ella estuvo bien por la gracia y soberanía de Dios. Cuando me pongo a ver cuáles son mis prioridades, mis preocupaciones, que como ustedes saben y lo hemos enseñado, las primeras es estar con nuestra mirada en el reino de los cielos y hacer su justicia, pero cuando ya vemos en esas cosas que vienen por añadidura y hay tantas preocupaciones, yo a veces digo, bueno, me preocupa la salud de mi esposa,
Pero cuando yo la veo a ella cantar, cuando la veo a ella enseñar, cuando la veo ser la mejor mamá, la mejor esposa, no estoy viendo solamente el actuar de ella, estoy viendo a Dios actuar en ella, que es diferente. Y entonces es ahí cuando yo puedo caer de rodillas y decirle a Dios: Señor, te doy gracias porque aunque no es fácil, te he aprendido a conocer y quiero ser digno de ti. Quiero ser digno no solamente en los momentos de bonanza, no quiero ser solamente digno en los momentos donde el lagar está lleno, no quiero solamente ser digno de ti cuando la prosperidad está a flor. Y hoy estamos acá para prepararnos los unos a los otros. Las personas muchas veces nos preguntan y nos dicen, ¿qué hay que hacer en tiempos de escasez? El dólar está a 5,000. La gente se está ahí yendo. El mercado Armisto. está caro. Está terrible La gasolina la situación. subió. Todo es costoso, Dios santo. Prometieron que íbamos a vivir sabroso y mírenos, ahora estamos viviendo Estamos mal. todo menos sabroso. Entonces cuando nos preguntan eso, yo siempre le digo, ok, recuerda que nosotros somos escogidos, apartados, nación santa, y que nosotros vamos a estar siempre llevados de la mano de Dios, y que si Dios está con nosotros, aún hasta en el desierto más árido, hasta en las tierras más infértiles, Dios nos va a guardar. Dios tiene el Dios control. va a estar Dios contigo. Y yo sé que el tiempo ha pasado y solamente quiero decirte esto y te lo digo con mi corazón. Quiero que tú pienses en la situación que tú estás viviendo. Tú la conoces y sabes bien que mientras estoy hablando, están cayendo las lágrimas, y esas lágrimas las produce un dolor porque tal vez ahora has entendido por qué Dios permitió ese momento difícil, que no has entendido, no lo terminas de comprender. Tal vez ese familiar murió y se fue a la presencia de Dios, y él se fue al gozo eterno, pero en ti quedó el dolor, un dolor que no es eterno. Un dolor que va a ser cambiado en esperanza si le permites a Dios mostrar que Él tenía un propósito incluso con ese momento. No solamente para esa persona que ahora está en el gozo de Dios, sino también en ti, para que tú lo puedas conocer. Para que lo puedas conocer como ese Dios soberano, como ese Dios que quiere enseñarte a descansar, a experimentar un consuelo, a experimentar un abrazo, a experimentar un refugio. Yo quiero que tú pienses de pronto, yo soy padre y acá está mi esposa que es mamá, y sabemos cuánto significa amar a un hijo. Y seguramente nuestros hijos están muy pequeños y no sabemos qué es pasar pruebas por ello, pero yo comprendo y conozco el amor que tú tienes. Y no sé de pronto lo que esté pasando en la vida de tu hijo, pero te está doliendo. Hoy Dios quiere que tú entregues a Dios, porque Dios te está diciendo y te está enseñando justamente lo que aparece en Mateo 10:37, que el que ame a padre o madre más que a Dios no será digno de Él. Y a veces no comprendemos esto, pero Dios nos está diciendo, pon tu amor, pon tu corazón, pon tu mirada en mí, y verás respuesta. Y verás cómo ese hijo llega como ese hijo pródigo, no a la casa de su madre terrenal, no a la casa de su padre terrenal, sino volverá a la casa de su Padre celestial, y no volverá como salió, volverá como un verdadero hijo arrepentido. Y Dios está pidiendo que tengas fe. Dios está pidiendo que lo coloques primero. Hombres, mujeres, piensen en lo que están haciendo con sus tiempos, con sus decisiones. Piensen por qué han dejado de ir un domingo. Tal vez tú piensas que lo correcto o que el lugar correcto es estar y servirle la comida a tus hijos un domingo porque llegaron borrachos, porque llegaron mal, porque llegaron tarde, y piensas que eso te está haciendo una mala mamá. No, Señor, tu lugar es estar acá en la iglesia de rodillas, postrada, para que Dios escuche y pueda traer a esos hijos de regreso a su casa, porque el día que esos hijos salgan y tomen peores decisiones, te vas a estar dando cuenta de que tú has perdido a Dios del primer lugar. Así que, Padre, hoy oro, Señor,
Oro, Padre, para que más que la exhortación, hoy tú puedas traer, Señor, la sabiduría, puedas traer la paz para que nuestros hermanos y hermanas puedan ordenar su vida y colocarte en el primer lugar, aún en estos momentos, Señor, aún en estos momentos de dificultad, Señor, porque nosotros sabemos, Padre, que tú eres el único, Señor, que tiene el poder, Señor, para cambiar, para transformar vidas, Señor. Hoy queremos ser como Job, Padre, en medio de la prueba, Señor. Job no adoró a Dios cuando vino la respuesta. Job adoró cuando estaba en la prueba. Y esto es algo completamente diferente, porque los cristianos de ahora solamente adoran cuando están en la bendición, pero cuando están en la prueba, no son capaces siquiera de levantar la voz y decirle: Señor, te amo. Así que, Padre, hoy como todos, no importa el momento en el que estamos, bendecimos este momento, bendecimos que estemos bendecidos, que estemos protegidos, bendecimos que tú estés con nosotros, pero también, Señor, te adoramos aún, Señor, en este lugar, Señor, en esta habitación de hospital, en esta sala de espera, porque tal vez tenemos a un familiar enfermo. Estamos adorándote aún, Señor, cuando sabemos que las deudas están presentes, cuando el banco, Señor, nos quiere embargar, cuando no encontramos respuesta a ese problema jurídico. Señor, seguimos adorándote, Señor, seguimos diciéndote que tú eres lo primero, que creemos, Señor, y que aún, Señor, si no tuviésemos nada, Señor, pero si tú estuvieras con nosotros, sabemos que vamos a estar bien, sabemos que todo va a estar bien, Señor, y esa es nuestra oración, y en eso creemos, Señor. Sí, Señor. Y por eso hoy te damos toda honor y toda gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Y bueno, después de este tema tan lindo, y creo que ha sido una reflexión muy valiosa para todos, nos ha llegado a todos a nuestro corazón, les damos las gracias por haberse conectado con nosotros, por participar una vez más en un programa de Cheo y Vivi. Les recordamos que en 8 días, casi 8 días, 9 días, nos vemos aquí en la Iglesia Cristiana Filadelfia JB en Bogotá, en nuestro Cheo y Vivi Live a las 2:30 de la tarde. Va a ser un tiempo muy especial. Los que ya han venido han estado muy contentos, así que no se lo pierdan. Inviten personas, inviten amigos, familiares. Yo sé que todo esto, miren, estar cerca y poder compartir la palabra es algo muy valioso, así que no se lo pierdan. Sábado 1 de abril a las 2:30 de la tarde en la Iglesia Cristiana Filadelfia JB, aquí en la ciudad de Bogotá. Nos vemos para tener nuestro tiempo de Cheo y Vivi Live. Así que los esperamos y muchísimas gracias por haberse conectado. Que Dios los bendiga y esperamos que tengan un resto de semana muy feliz. Que Dios los bendiga.